Ya. Esta clase, como es, y la de mañana, como son remotas, van a quedar grabadas y yo voy a subir los enlaces en la clase, ¿de acuerdo? No sé si ustedes pudieron revisar un poco el formato del aula, donde ahí también dejé como un enlace a las clases del semestre anterior. ¿Ya? Así que cualquier cosa también se pueden referir ahí, así es que ustedes lo quisieran. Y claramente a medida que se vaya saliendo el material, se va a ir publicando también en aula. ¿Ya? Segundo. Ahí se conectan unas personas. Ya, entonces vamos a ir retomando un poquito donde nosotros quedamos. La primera clase que fue la anterior, nosotros vimos un poquito de introducción o motivación a la asignatura. Y ahora vamos a empezar a hablar de algunos diagramas, y que en realidad son como artefactos, como se les dice, con los cuales nosotros vamos a trabajar, y que nos permiten como poder representar un poco distintas perspectivas de que nosotros necesitamos para analizar, por ejemplo, el negocio, para representar requerimientos, etcétera, para representar el contexto donde estamos trabajando, y que nos van a ser útiles para el desarrollo de un proyecto, y que eventualmente, perdón, ustedes van a tener que utilizar algunos de estos en el contexto de su proyecto. ¿Ya? El primero de estos es el diagrama de contexto, ¿ya? Y que, como su nombre lo decía, un poco nos ayuda a poder ver el contexto donde va a vivir nuestro sistema o nuestra solución. ¿Ya? Es como una primera aproximación que nosotros hacemos, y es sumamente útil porque nos permitía poder ver con quién interactúa nuestro sistema respecto a su entorno. No sé si ustedes se acuerdan algo de lo que alcanzamos a conversar en la clase pasada. ¿Alguien por ahí se acuerda de algo? Si no se acuerdan, me pueden decir, no me acuerdo. ¿Ya? Es válido. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, yo no me acuerdo mucho. Ya, entonces vamos a partir desde el principio mejor. Ya, nosotros decíamos que el software como tal, recuerden la definición que hablábamos de software antes, vive en un contexto, ¿ya? Es decir, interactúa con su entorno. ¿Cómo interactúa con su entorno? Por ejemplo, si ustedes piensan en el SIGA, y siempre nos vamos a referir, o generalmente nos referimos al SIGA porque es un sistema que al menos sí o sí ustedes han utilizado alguna vez, el SIGA provee o entrega funcionalidades que ustedes pueden hacer uso. Por ejemplo, ustedes pueden inscribir asignaturas en el SIGA. Ustedes pueden buscar alguna asignatura. Yo también soy usuario del SIGA y yo puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, yo puedo ingresar notas en el SIGA, puedo ingresar actas, etcétera. ¿Ya? Entonces, el software nos provee a nosotros ciertas funcionalidades. Y también hay casos donde puede que el sistema necesite de cosas de su entorno. Por ejemplo, puede necesitar que alguien ingrese el listado de alumnos de una asignatura, que alguien ingrese el listado de profesores disponibles, que alguien ingrese las salas que están disponibles para asignar a un curso, etc. ¿Ya? Entonces él puede entregar funcionalidades a su entorno y puede necesitar de cosas de su entorno. ¿De acuerdo? Son como las dos perspectivas que tenemos. En caso de las cosas que necesita, pueden ser cosas automatizadas o pueden ser cosas manuales. Eh, ya, quien se tenga que retirar, no hay ningún problema, lo puede hacer. La clase va a quedar grabada. Déjenme verificar si se está grabando. Y después yo voy a dejar el enlace disponible, así que quien se tenga que retirar, no hay ningún problema, ya no se preocupen. Mm. Como les decía, pueden ser cosas automatizadas o cosas manuales lo que necesite de su entorno. Por ejemplo, puede ser un sistema o puede ser un cron que cada cierto tiempo vaya a consultar algún servicio para actualizar información, que sería algo automático, o puede ser algún proceso que nosotros tengamos que hacer. Por ejemplo, alguien tiene que subir una planilla con los cursos que se van a dictar en tal semestre. ¿Ya? Es un poco la idea. ¿Mm? Pero lo importante es que él vive en un contexto. Ahora, cuando nosotros decimos que vive en un contexto, este diagrama nos permite representar las fronteras de ese sistema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a representar el sistema y con quién interactúa en su entorno. ¿Ya? Y esto es importante porque nos va a permitir tomar algunas decisiones, o al menos nos va a permitir identificar funcionalidades que el sistema sí o sí debiese tener. Por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestro sistema va a tener que en algún momento cargarse la información de las asignaturas que se van a dictar en un semestre, eso nos dice que alguna funcionalidad de nuestro sistema va a tener que hacer eso, va a tener que permitir subir esa información de alguna forma. Lo importante es que no nos dice cómo es la relación con el entorno, no nos dice si va a ser una funcionalidad a través de una interfaz, no nos dice si va a ser una API, no nos dice si va a ser un proceso que va a correr por detrás, no nos dice el cómo. El cómo viene más adelante. Lo que sí nos permite identificar es que lo vamos a tener que considerar, ¿ya? Y eso es lo importante, porque al poder identificarlo y saber que lo tenemos que considerar, sabemos que en algún momento lo vamos a tener que tratar, ¿ya? El cómo se va a tratar viene más adelante, ¿ya? Dentro del contexto del proyecto. Un segundo.
¿ya? Pero lo importante de este diagrama, el objetivo de este diagrama es poder identificarlo, ¿ya? Una cosa que es bien importante y que nos va a pasar en casi todos los distintos artefactos que vamos a revisar en la primera parte de la asignatura es que no nos sirven para todo, ¿ya? No nos sirven para todo. Nos sirven para cierto determinado objetivo. En este caso es para ver con quién va a interactuar, es para poder definir esto, las fronteras o límites del sistema, ¿ya? Entonces dice, los límites del sistema pueden estar sumamente claros o pueden ser un poquito más difusos. Pueden estar bien claros porque nos podemos encontrar en el contexto que, por ejemplo, nosotros al hacer un proceso de levantamiento o ir a investigar qué es lo que tenemos que hacer con respecto a nuestro sistema, a lo mejor nuestras contrapartes, ya pueden ser nuestros clientes o los usuarios de negocio que vamos a entrevistar eventualmente, o la documentación existente, etcétera, ¿ya? Tiene bien definido cuáles son las funcionalidades de lo que el sistema va a proveer a los demás o qué cosas necesita. Pero nos podemos encontrar a otro escenario, ¿ya? Donde, por ejemplo, nosotros vamos a levantar un sistema y estas cosas no están definidas, ¿ya? Entonces, a medida que nosotros vamos levantando, vamos a ir identificando aquellos elementos, ¿ya? Vamos a ir identificando, por ejemplo, qué cosas tiene que proveerle, no solo a personas externas, sino que quizás qué cosas le tiene que proveer a otros sistemas, ¿ya? A lo mejor el sistema que nosotros estamos haciendo necesita generar alguna API para que otro sistema pueda consumir información que ahí está almacenada, ¿ya? Puede que esté muy claro, que esté claramente definido, por lo tanto va a ser fácil de hacer, o quizá va a ser un poquito más difícil, y lo vamos a tener que ir descubriendo, ¿de acuerdo? Ahora, eh, ¿por qué es importante? Y esto un poco que yo les decía, que al identificar las funcionalidades que el sistema debe proveer, sabemos que tenemos que incluirlas, ¿ya? Y eso en el fondo es súper importante si ustedes se fijan, porque si hay algo que no identificamos que tenemos que proveer a nuestro entorno, si no lo identificamos, lo más probable es que no lo vamos a construir, y si no lo construimos, el sistema va a carecer de una característica que es sumamente importante, y por lo tanto incluso podría ser desechado como tal, ¿ya? Si nosotros estamos construyendo un sistema que tiene el listado de alumnos y que va a alimentar a los demás sistemas de la universidad con los listados de los alumnos, pero nosotros no consideramos ninguna funcionalidad, ya sea a través, por ejemplo, de una API, etcétera, de algún servicio, etcétera, que permita obtener esa información de los alumnos, en consecuencia, los demás sistemas no lo van a poder hacer, nuestro sistema no va a servir de nada, ¿ya? ¿Se entiende el punto? Sí, profesor, se entiende bien. Ya. Otra cosa aquí importante, que quizá aquí no aparece muy claro, es que también nos permite tomar ciertas decisiones que pueden tener como un impacto en la construcción del sistema. ¿Ya? Por ejemplo, dice, se está realizando un nuevo sistema en la UCM y se necesita la información de los alumnos, ¿ya? Nosotros sabemos que en este momento existe un sistema que tiene la información de los alumnos. Supongamos, existe el SIGA. Yo sé que el SIGA tiene la información de los alumnos. Y nosotros vamos a construir un nuevo sistema, y este nuevo sistema tiene que también tener la información de los alumnos. ¿Qué opciones ustedes identifican para construir ese sistema? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Ya? Basarse en el sistema actual, por ejemplo, nosotros podríamos ir a buscar de cierta forma la información de los usuarios, de los alumnos al SIGA, y ir trayéndola a nuestro sistema, ¿sí? Esa es una opción. ¿Y qué otra opción tenemos? Puedo ir a, A ¿sí? preguntarle a los alumnos quizá un formulario, no sé. Ya, ¿cierto? Hacer un formulario en mi propio sistema y donde yo almaceno o gestiono mi propia información. Entonces, ya, voy a tratar de hacer un dibujo, ojalá me resulte. No dibujo muy bien, así que haré mi mejor esfuerzo. Ya, entonces, voy a poner aquí la opción uno que decía el compañero, es como, aquí está nuestro sistema, le voy a poner nuestro sistema una S, y aquí está el SIGA. ¿Ya? Entonces, una opción es que nosotros tenemos nuestro sistema y este de alguna forma le va a preguntar el SIGA por la información del alumno, ¿cierto? Esa es la opción uno. Y la opción 2 es que yo tengo mi sistema y dentro de mi sistema va a haber, por ejemplo, un formulario donde los alumnos van a ingresar la información, ¿ya? Es decir, no dependo del SIGA, ¿cierto? Son como las dos opciones que tenemos, ¿ya? Y que ustedes también identifican. Ahora, ¿ustedes creen que hay una que sea mejor que la otra? No. Puede Ya, depender del caso. ya depender del caso, ¿cierto? ¿Qué casos podríamos enfrentar?
Quizás el SIGA está muy mal hecho. Ya, supongamos que el SIGA está muy mal hecho y se cae. Supongamos que el SIGA se cae. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Tenemos una relación de dependencia, ¿cierto? Si nosotros dependemos de la información que está almacenada en el SIGA de los alumnos y se cae muchas veces, ¿me va a afectar? Por supuesto. ¿Cierto? Entonces vamos a tener un problema. ¿Ya? ¿Qué pasa en el segundo caso? Entonces aquí tenemos un problema de dependencia. ¿Qué pasa acá? Aquí, por ejemplo, el SIGA, oh, me quedó súper feo. El SIGA sigue existiendo. ¿Ya? Solo que no tenemos relación con otro sistema a diferencia de acá. ¿Qué pasa en este escenario? Podrían haber, ¿cómo se dice? Ah, ¿cómo se dice cuando dos informaciones no son la misma, pero deberían serlo? Hay como, vamos a tener problemas de consistencia, ¿cierto? Vamos a Eso, tener, sí. ¿cierto? Información duplicada que podría estar eventualmente de forma inconsistente. Ahora, el tema es que en este caso de acá, yo no voy a tener información duplicada. ¿Por qué? Porque la voy a estar consumiendo desde el SIG. Por lo tanto, no tengo el problema de consistencia, pero sí tengo un problema de dependencia. Es decir, el SIGA se cae, mi sistema se cae. En el segundo escenario, si ustedes se fijan, y va a tener mi sistema y él va a almacenar su propia información, por lo tanto no tiene el problema de dependencia, pero sí que va a tener un problema de, podríamos tener eventualmente un problema de consistencia, es decir, que nuestra información quede desactualizada respecto a la del SIGA. Ya, por ejemplo, David dice separar la información desde el SIGA y mantener en un servidor distinto y que ambos sistemas trabajen con él. Ya, sería como que yo creara como una nueva opción acá, ya, y saco la información de los alumnos y ambos sistemas la consumen. Pero pasaría, si te fijas, el mismo tema de la dependencia. Soluciona el problema de la consistencia de los datos, pero tengo que ver qué pasa, por ejemplo, con esa dependencia que estoy creando. ¿Ya? Por ejemplo, si ese sistema por algún motivo no soporta un exceso de carga, ¿ya? Lo más probable es que podría caerse si es que hay muchas consultas de ambos sistemas. ¿Mm? Pero por otro lado, si yo genero mi propia información, lo que podría pasar es que podría estar creando problemas de duplicidad y de consistencia si es que no la sé manejar. ¿Ya? Entonces, se fijan que a priori en estricto rigor ninguna solución es mejor que otra, pero al menos hacer este dibujito nos permite ir entendiendo un poco que existen cosas en nuestro entorno y que vamos a interactuar con ellas. Y por ende nosotros podemos hacer análisis, en este caso un análisis de dependencia con otro sistema. ¿Ya? Entonces nos permite ver opciones, ¿sí? Y analizar estas opciones. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No queda muy Mm, claro? Ninguna duda, profe. Clarísimo. Ya. Entonces, bueno, aquí en la siguiente slide, un poquito lo que estuvimos haciendo en el dibujito. Entonces, consumir información del sistema que tiene los datos del alumno, en este caso dijimos el SIGA, o que el nuevo sistema almacene datos de los alumnos, ¿ya? Eran las dos opciones que teníamos. Por un caso está el tema de la dependencia, pero no gestionamos esos datos, por lo tanto no tenemos que tratar con la consistencia. Pero en el segundo caso, donde nosotros duplicamos, podríamos tener problemas de consistencia, ¿ya? Y es un poquito lo que pasa. Entonces, eso que nos permite identificar costos y beneficios de decisiones que nosotros podríamos tomar. No, ni siquiera estamos empezando a programar aún, pero desde el punto de vista del sistema que vamos a construir, ya sabemos el escenario donde estamos respecto a nuestro entorno, ¿ya? Entonces, definimos el límite de nuestro sistema y pudimos ver dos escenarios y con ellos ver costos y beneficios, ¿ya? Es un poquito la gracia. ¿Por qué queremos ver costos y beneficios? Porque vamos a tener que tomar decisiones, ¿ya? Algo que les va a empezar a pasar a ustedes cuando empiezan a trabajar en sistemas, a construir sistemas de software, y que van a tener que tomar decisiones. Y como yo les decía en la primera clase, las decisiones no son solo por capricho, ¿ya? No es como, voy a tomar la opción A porque quiero. En realidad nosotros tomamos las decisiones en base a algún análisis, ¿ya? De costos y beneficios. Y esto nos da un input para empezar a tomar nuestras primeras decisiones. ¿De acuerdo? Y aquí hay un ejemplo, incluso aquí está la fuente de donde salió el ejemplo, si después ustedes quieren verlo directamente en el libro. Yo cambié como una pequeña parte como para que tuviese un poquito más de sentido el ejemplo, pero básicamente lo mismo. Entonces, dice así: el sistema Casa Segura se encargará de enviar información sobre diferentes sensores, ¿ya? Y ante ciertos eventos podrá activar alarmas o realizar una llamada de alerta. Además, provee un estado de cada uno de los sensores a un panel de control, el cual, el panel de control, también permite configurar el sistema, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros haríamos un diagrama de contexto? ¿Ya? Que es lo más probable que a ustedes les toque hacer en el contexto de su proyecto. ¿Qué es lo primero que ustedes identifican? ¿Cuál es el sistema que estoy construyendo?
Me imagino que va a haber sensores y quizás un sistema central que los conecta a todos. Ya, vamos a tener sensores. Voy a tratar de escribir la forma más bonita que pueda. Entonces tengo sensores, ¿cierto? Que son los que me dicen acá, los sensores de puertas y ventanas. ¿Qué otra cosa más tenemos? Las alarmas. Las alarmas, ¿cierto? Dice, permite activar alarmas, entonces por alguna parte yo voy a tener alarmas. Oh, yo no escribo muy bonito, pero espero que se entienda. Ya, alarmas, ¿qué más tenemos? Panel de control. Ya, un panel de control. Panel de control. Ya. ¿Qué otra cosa más tenemos? El sistema. Ya, el sistema que se llama Casa Segura, ¿sí? ¿Cierto? Casa Segura. Sí. Este es nuestro sistema. ¿Qué otra cosa más tenemos o está todo? El sistema de llamada. El sistema de la llamada, ¿cierto? Aquí está. Entonces le voy a poner teléfono yo, ¿ya? Pero como dice la compañera, podría ser, por ejemplo, un sistema externo, una central telefónica, no sé. Yo le voy a poner teléfono, pero es lo que dice la compañera, ¿cierto? El tema de las llamadas. Eso es lo que tenemos, ¿cierto? Al menos eso creo yo. No sé si se me está pasando algo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería todo, cierto? ¿O no? Sí, yo diría que está bien. Sí, ¿cierto? Entonces, ya, tenemos más o menos todo. ¿Qué cosas sé yo? ¿Qué cosas sé? Yo sé que los sensores, de alguna manera, me van a tener que enviar información a mi sistema, ¿cierto? Sí. Claro, sí. Yo sé que mi sistema va a tener que activar o desactivar alarmas, por lo tanto, tiene que acceder a ellas. Y como decía la compañera, va a tener que realizar llamadas, ¿cierto? Por otro lado, yo sé que hay un panel de control al cual yo le tengo que enviar información de los sensores, ¿ya? Y por otro lado, yo sé que el panel de control me puede enviar a mí ciertas configuraciones, que es lo que aparece ahí, permite configurar, ¿ya? Y esto es en el fondo un diagrama de contexto. ¿Se fijan? Fue como fome, pero en el fondo este es el diagrama de contexto. Y yo dibujo o represento lo que es mi sistema, veo los elementos o otros sistemas con los cuales se va a interactuar, ¿ya? O podrían ser incluso usuarios, etcétera, personas que van a tener que trabajar con el sistema directamente. En este caso eran sensores y otros sistemas, ¿ya? Y voy viendo cuáles son las relaciones. Por ejemplo, en este caso los sensores tienen que enviar información, el sistema tiene que enviar información o interactuar con alarmas, tiene que enviar información al sistema de llamadas, tiene que enviar información al panel de control, pero también tiene que recibir información desde el panel de control para las configuraciones. ¿Sí? Y esto es finalmente un diagrama de contexto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Quedó clarito. ¿Sí? Ahora, puede que cuando ustedes empiecen a trabajar en proyectos sea un poquito más difuso, un poquito más complejo, ya porque van a aparecer, por ejemplo, los usuarios u otros elementos. Ya, hay cosas que hay que tener claro. Generalmente, si ustedes se fijan, puede que este sistema internamente tenga una base de datos. ¿Ya? Nosotros no vamos a dibujar por aquí afuera una base de datos porque en realidad vemos el sistema como un todo. ¿Ya? Todo lo que compone el sistema. ¿Ya? Ahora, sería distinto si nos dijeran que existe una base de datos externa a la cual nosotros tenemos que consumir, quizás por ahí se puede considerar, ¿ya? Pero en estricto rigor, nosotros aquí como ponemos nuestro sistema como un todo, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Mm? Es un diagrama que es sencillo, relativamente sencillo, pero si se fijan es como bien poderoso en el sentido de que nos permitió identificar elementos principales. Y esto es como sumamente importante. A ver si es que me resulta. Pero, o si se entiende, pero si ustedes se fijan, estas cositas de acá se van a traducir en funcionalidades, se va a traducir en que yo tengo capaz de poder obtener información que me van a enviar los sensores. Por lo tanto, yo al momento de construir mi sistema, tengo que considerar y construir algo que permita que los sensores envíen esa información. Mira, pero este elemento de acá significa que yo voy a tener que construir algo o voy a tener que preocuparme de poder enviar información al sistema de alarmas y al sistema de llamadas. Y eso es como bien importante, es bien poderoso porque es algo que tenéis que tener presente al momento de construir el sistema. Entonces es un diagrama sencillo, pero cuyo impacto es sumamente importante.
¿ya? Porque si nosotros hubiésemos dejado de dibujar estas cositas, se nos estaría yendo una funcionalidad bien importante, que al menos este objetivo que aparece en ese párrafo no se hubiese podido cumplir en su totalidad. ¿Ya? Y si después empezamos, bueno, después lo que van a ver las slides está como dibujado de una forma un poquito más bonita, ¿ya? Pero es básicamente el mismo ejercicio que hicimos ahora. Y aquí está como un dibujo más o menos sacado del libro. ¿M? La única diferencia, si ustedes se fijan, que el panel de control como que lo diferencia, ¿ya? Tengan cuidado esto de acá. Cuando aquí dice pantalla del panel de control, no lo vean como el elemento físico de la pantalla. En realidad se refiere como a otro sistema. Porque algo está salvedad, porque en el semestre pasado muchas personas en el proyecto, al hacer el diagrama de contexto, consideraban, por ejemplo, la pantalla donde se desplegaba la página web del sistema. ¿Ya? Eso no se refiere a eso, sino que se refiere como a pantalla de como sistema, no pantalla como elemento físico del computador donde yo voy a tener desplegado, por ejemplo, el navegador web, ¿ya? Para que tengan esa salvedad. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Pero no entendí bien cuál sería la diferencia entre las dos cajitas de panel de control. Esto de acá, lo que pasa es que aquí como que diferencian el flujo. Por ejemplo, es como el flujo donde se me envía información y el flujo donde yo le envío información al sistema. Así lo hacen como en el libro. Pero Ah, ya. si ustedes se fijan en el ejemplo que, bueno, ya lo borré, pero cuando lo dibujamos, incluso aquí está, lo consideré de forma bidireccional nomás. Si se fijan, representan lo mismo. O sea, yo puedo poner aquí, no sé, pues, información de control, información de los sensores, uno lo complementa. Pero si te fijas, es más que nada como por un tema de orden. ¿Sí? Claro. Pero la esencia es la misma. Eso es lo importante, la esencia es la misma. ¿Ya? Lo importante es que si son en ambos sentidos, o vayan juntos o vayan separadas, pero que estén. Eso es lo importante, que esté claro que voy a recibir desde mi entorno y que voy a tener que enviar algo a mi entorno. Eso es lo importante. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? ¿No? No, profe. Ya. Y ahora, sí, era bien sencillo el diagrama de contexto. Después quizás se ¿Profe? complicó un poquito, ¿sí? A mí no me quedó claro el tema de la pantalla. No sé si lo puedes explicar otra vez. Sí, déjame volver al tiro. Ya, lo que pasa es que si ustedes se fijan en el dibujito que hice yo o en el ejemplo que yo después hago así como paso a paso, el panel de control lo trato como un solo sistema. O lo dibujo, en realidad lo dibujo una sola vez. Profe, eso sí me quedó claro. Lo que no me quedó claro es el tema ese de la diferenciación que usted dijo, así como de pantalla física y pantalla como Ya, lo que pasa es que conceptual. en el libro, de cual saco el ejemplo, ellos diferencian el panel de control de la pantalla del panel de control como si fuesen dos sistemas distintos. ¿Ya? Pero en la práctica, usted, o al menos lo que yo hago, lo identifico como un solo sistema porque el contenido del párrafo no te permite inferir del que panel de control y pantalla del panel de control fueran dos sistemas distintos. A lo que yo voy es que no se confundan que al ver pantalla del panel de control, crean que es la pantalla física del dispositivo. ¿Ya? ¿A qué voy? Si nosotros estuviésemos haciendo el SIGA, por ejemplo, no considerar la pantalla donde se va a ver el SIGA. Porque en realidad la pantalla donde se ve el SIGA es un dispositivo físico que va a ser el computador, puede ser su celular, puede ser, no sé, quizá una tablet, no sé. ¿Ya? Pero no se refiere a esto al dispositivo físico donde se despliega el sistema web. ¿Ya? Se refiere como un sistema donde se ven los indicadores, en este caso de los sensores, en el contexto de este problema. ¿Ya? ¿Sí? Creo que ¿Mm? me quedó mejor explicado. ¿Ya? No lo piensen como el dispositivo físico donde se despliega el sistema. ¿Ya? No, porque en el contexto, si ustedes después lo releen acá, el panel de control se trata como una sola cosa. ¿Ya? Por eso yo lo veo como un solo sistema. En el ejemplo del libro lo infieren como si fueran dos cosas distintas, dos sistemas distintos. ¿Ya? Pero la confusión que hubo antes es que la gente o los alumnos del semestre pasado lo tomaron, algunos, no todos,
pero algunos grupos lo tomaron como donde se despliega la información, incluso de un navegador web. Ahí eso no corresponde. A eso es lo que voy. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y vamos a aprovechar de ver pueden ver lo que estoy proyectando, ¿cierto? ¿Se ve? Modelo de dominio. Sí, 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 profe. Ya, gracias. Y entonces ahora vamos a ver otro artefacto que nos permite representar otra dimensión de lo que es el sistema propiamente tal. El diagrama de contexto nos decía un poco lo que nosotros podíamos ver con nuestro entorno, ¿ya? Pero nosotros también necesitamos poder graficar o representar de alguna forma los contextos y los significados de esos elementos en diferentes contextos. Es decir, el software vive en el contexto y nosotros podemos establecer, ¿cierto?, los límites con su entorno. Pero ahora tenemos que ver o representar de alguna forma cuáles son los principales conceptos, por ejemplo, a nivel de negocio, que se manejan en el contexto de hacer un software, ¿ya? Pues dice, nos podemos enfrentar a dominios de negocios no conocidos. Y aquí dice como cultura organizacional. Pues decíamos, diferentes conceptos, diferentes significados. ¿Se acuerdan ustedes la clase pasada, cuando yo les decía, si ustedes hablan, por ejemplo, con su yo del pasado que estaba en el colegio y les dicen que se sacaron un 7 en el certamen, no sé, pues de mate, su yo del colegio va a estar súper contento porque un 7 es una buena nota, pero su yo de universidad no va a estar muy feliz porque sabe que un 7 no es una buena nota. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Ya. Por eso, en realidad el 7 es un número, es una nota, pero dado los dos contextos, universidad versus colegio, ese 7 tenía un significado sumamente distinto. En un caso era muy buena nota y en otro caso no era muy buena nota en realidad. Ya, perdón. Lo mismo nos pasa cuando construimos un software. Ya, van a aparecer conceptos y esos conceptos van a tener distintos significados. Por ejemplo, nosotros muchos hablamos de solicitud, pero una solicitud, por ejemplo, para inscribir una asignatura que no está en tu plan, no es lo mismo que hacer una solicitud para ir a pedir un documento, no sé, la AFP, por ejemplo, la ISAPRE, cosas por el estilo. El concepto de solicitud se utiliza en varios sistemas, pero tiene significancias distintas, ¿ya? Nos va a pasar que diferentes conceptos van a tener diferentes significados según el contexto de negocio donde nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer un sistema que tiene que ver con la inscripción de asignaturas y ramos, les resultaría relativamente sencillo, ¿cierto? ¿O les Claro, resultaría? porque entendemos bastante bien cómo funciona el sistema, hemos trabajado con él varios Ya, años. es algo que ustedes han vivido, entonces les va a resultar bien fácil asimilar o reconocer ciertos conceptos. Pues si tuvieran que hacer un sistema que tiene que ver con la simulación de cohetes espaciales, podría que ahí le resultara un poquito más difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo más probable es que empiecen a aparecer conceptos que ustedes no conocen. Asociación de conceptos entre conceptos que no conocemos. Y ahí nos puede ser un poquito más difícil. Ahora, ¿por qué nosotros queremos conocer esos conceptos? Porque esos conceptos se van a aparecer en el software que nosotros vamos a construir, ¿ya? Los tenemos que entender, porque tenemos que conversar con las personas con las cuales viven en ese negocio, porque en el final nosotros hacemos un sistema para ellos, ¿ya? Para apoyar su negocio, ¿cierto? ¿Ya? Otro ejemplo que a mí, por ejemplo, me tocó vivir es que a mí me toca hacer un sistema que tenía que ver con distintos, cuando los bebés nacen, uno toma distintas como mediciones, por decirlo así, el peso, el tamaño, etcétera. Y hay uno que se llama APGAR, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del color de piel y el color de la piel de los bebés, ¿ya? Y tiene como números. APGAR es un concepto de ese contexto de negocio. Cuando nosotros levantamos, a nosotros nos piden que en el formulario que haga eso tiene que aparecer el concepto APGAR, ¿ya? La persona que nos revisó, como no tenía idea del concepto, no tenía idea del contexto de negocio, nos marcó APGAR como un error y que tenía que ser apagar, ¿ya? Cuando apagar no era un concepto del negocio, era APGAR, ¿ya? Entonces hay que tener claro cuál es el concepto porque de repente esos detalles que son chiquititos pueden llevar a error, ¿ya? Pero es un poquito la idea.
Entonces, comprender el contexto de negocio es la clave de poder identificar conceptos claves. Y algo muy importante, nosotros no nos vamos a transformar en expertos del negocio, ¿ya? Lo que sí nosotros tenemos que tener suficiente conocimiento para poder comprender el negocio en el cual va a vivir el sistema. Por lo tanto, nosotros tenemos que representarlo de una forma que nos sea útil para la construcción de nuestro sistema. Entonces vamos a identificar conceptos claves, vamos a identificar cómo se relacionan esos conceptos claves, bueno, y aquí no aparece, pero también vamos a identificar los atributos clave de esos conceptos. Por eso es que el modelo de dominio es una interpretación del negocio. Tiene un alcance porque es la utilidad del sistema que estamos construyendo en este momento, ¿ya? Supongamos, en este momento, las ramos, un alumno, ¿cierto?, inscribe asignatura, pero la inscripción es por alumno, ¿cierto? La inscripción no es compartida por 2 alumnos. ¿Sí? Claro. Ya. Cuando nosotros representemos esa, y vamos a ir viendo cómo poder representar ese concepto de negocio, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que el alumno inscribe asignatura y esa inscripción se asocia a un alumno. Ahora, nosotros lo vamos a representar así, independiente que a alguien se le ocurra en 10 años más decir que las inscripciones van a ser compartidas. Este ramo se inscribe de a 2, ¿ya? Y la inscripción tiene que ser de 2 alumnos. Eso es algo que eventualmente podría pasar, pero nosotros no vamos a hacer un modelo de dominio en base a lo que podría pasar en el futuro. Nosotros hacemos un modelo de dominio respecto al contexto de negocio que tenemos ahora, ¿ya? Porque es la utilidad que necesitamos para construir nuestro sistema, ¿ya? Por eso es que tiene un alcance respecto a en qué tan profundidad vamos a llegar. Vamos a llegar a la profundidad que nos permita comprender el dominio, pero también tiene un alcance respecto al tiempo, es el ahora. No es lo que podría pasar, porque ahí las posibilidades se abren demasiado, ¿ya? Aquí tenemos como una definición formal un poco de lo que es el modelo de dominio. Dice, diagrama que ilustra clases, objetos significativos de un dominio del problema, ¿ya? Es decir, es como un dibujito en el fondo del contexto del problema. Visualizar y comprender la relación de los conceptos que se manejan en el dominio del problema. ¿Cuál es la idea? Que yo al ver este dibujo pueda rápidamente o fácilmente poder comprender el negocio. Y también me permita comunicarlo con mi equipo y poder hablar del negocio mirando este diagrama, ¿ya? Esa es la idea. Ahora vamos a tener que tener como algunas precauciones, ¿ya? O dice, diagramas que ilustra clases no son las clases pensando en el concepto como del paradigma objetual, ¿ya? No son clases de software, por lo tanto no van a tener funciones. Sí vamos a ver que tienen atributos, pero no funciones, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estas clases nos referimos a conceptos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a empezar a definir clases a nivel de conceptos, no son clases de software. Dice clases del mundo real, no clases o componentes de software, ¿ya? Y eso es sumamente importante porque siempre está, y lo digo porque como en esta disciplina donde nosotros estamos, siempre tratamos de llevar todo lo técnico, ¿ya? Y siempre está la tentación de empezar a poner como elementos que son técnicos o que son más del mundo del software en el contexto del negocio con donde nos corresponde. El objetivo de este diagrama es poder representar el negocio. Y soy súper reiterativo en ese punto porque generalmente siempre se equivocamos. Es poder representar el contexto del negocio, ¿ya? Ese es nuestro objetivo. Dice, ignorar elementos no relevantes. Es decir, no me voy a ir, decirlo de una forma más... como más suave, es como no me ir en la bola, ¿ya? No voy a tratar de representar todo el negocio, no voy a tratar de representar las infinitas posibilidades que se podrían presentar en el futuro, ¿ya? Tengo que, recuerde, lo importante es que me sea útil para la comprensión del negocio, porque si me es útil para la comprensión del negocio, en función del sistema que construyo, me va a ser útil para mi trabajo, ¿ya? Eso es sumamente importante. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta que vamos a ver, que vamos a utilizar UML, pero vamos a ir viendo como ciertas de los distintos elementos que lo componen. Vamos a tratar de ir como dibujando por partes, ¿ya? Y vamos a ir viendo qué cosas se hacen y qué cosas no vamos a tener que hacer, ¿ya? Que es lo más importante también. Entonces vamos a hablar de clases conceptuales, los conceptos propiamente tal. Estos conceptos van a tener atributos, más no funciones, ¿ya? Y algo que es bien importante y que donde muchos se confunden son las asociaciones entre los conceptos, ¿ya? ¿Ya? Y nuevamente, no se incluyen operaciones, ni métodos, ni clases de software, sino que son conceptos, ¿ya? Si ustedes después ven el slide, va a aparecer como varias veces como la precaución.
Entonces, lo primero son las clases conceptuales, dice que son conceptos que pueden ser cosas, por ejemplo, físicas, personas, animales, o pueden ser cosas más abstractas, una solicitud. Una solicitud es un concepto abstracto, pero puede ser un concepto que sea relevante, ¿ya? Va a ir dependiendo un poco del caso. Entonces, aquí tengo un pequeño ejemplo, dice, un bibliotecario trabaja en una biblioteca. La biblioteca tiene libros. Los libros son escritos por autores. Las personas piden prestados libros en la biblioteca. Ya, las personas o los usuarios, como ustedes quieran decir. Los datos de las personas se almacenan en una base de datos. En base a este pequeño párrafo de acá, ¿qué conceptos ustedes identifican? Libros, Ya tenemos, a ver, voy a ver si me sale. Libros, ya, ¿qué más? autores, bueno, la biblioteca. Autores, biblioteca, ¿qué más? Bibliotecario. Bibliotecario, ¿ya? ¿Qué más? Las Personas. personas. Las personas, ¿ya? Quizás el hecho del préstamo se podría considerar. Ya, aquí lo voy ¿O a no? dar. Podría ser así, podríamos considerarlo. ¿Sí? ¿Eso? La base de datos. Ya, podríamos tener la base de datos. Veamos cómo nos quedaría. ¿Ya? Entonces, yo voy a poner acá. ¿Cómo partiríamos haciendo este diagrama? Entonces, yo voy a tener que, tengo libros, ¿ya? Voy a poner aquí los libros, que fue lo... Entonces, los libros son escritos por autores. Autores. ¿Ya? Lo otro que teníamos era, ya los libros se almacenan en una biblioteca. Biblioteca. Tenemos un bibliotecario. Bibliotecario. Ya, está ahí nomás. Tecario. Tenemos un bibliotecario. El bibliotecario realiza, ya, vamos a poner préstamos, que también lo identificaron, ¿cierto? Préstamos. Los préstamos son de libros y las personas realizan o solicitan préstamos. Personas. Y ese guarda los datos en una base de datos, ¿ya? Entonces tú dirías, los libros son escritos por autores, se guardan en una biblioteca. Los bibliotecarios realizan préstamos de libros, ¿ya? Y las personas solicitan préstamos y las personas se guardan sus datos en una base de datos. ¿Ya? Este diagrama, como primera aproximación, ¿permite describir el negocio que aparece en este párrafo? Ah, obviamente como primera aproximación. Más o menos describe un poquito lo que aparece en este párrafo. Después lo vamos a ir Creo que sí. complementando. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿les llama a alguien la atención que pueda haber como algún elemento que esté de más o que no corresponda? Rodrigo dice, podríamos poner bibliotecario como atributo de la biblioteca quizás. Ya, ahí vamos a ver más adelante que bibliotecario es va a ser como, no es un simple atributo, es un atributo un poquito más complejo, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo que cuando tenemos esos elementos, que si nosotros tenemos la duda si es un atributo o no, tenemos que ver cuál es su complejidad en cuanto a su contenido. Si es un elemento que es complejo, nos permite tratarlo como más como un concepto que como un atributo. ¿Ya? Préstamo no sería un método, ya. En este caso, nosotros estamos haciendo un modelo de dominio. Las clases son conceptos, tienen atributos, más no métodos. No son los mismos que clases de software del mundo objetual. ¿Ya? Ahora, el préstamo podría tratarse como en el contexto de una asociación entre conceptos. Puede que sí, habría que darle una vuelta, pero en este caso el préstamo es un concepto. ¿Ya? Es un concepto que está ahí presente. Podría omitirse o no, pero no tratarse como un método, porque aquí no tenemos métodos, tenemos atributos, no métodos, ¿ya? Así que ojo con eso también. ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta parte?
los datos de las personas se almacenan en una base de datos. Tiene que ver con el La persona contexto. está como dentro de la base de datos, ¿no? Ya, hablemos de esta parte de aquí. ¿Cierto? Ya. Aquí tenemos una parte que causa un poco de ruido, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, las personas, ya, quizás no personas, digámosle usuarios, o personas que piden préstamos, no sé cuál es el nombre, pero digamos, yo le puse personas porque no estaría como nombrar de otra forma. Sí son parte del negocio, ¿cierto? Porque en realidad si ellos no están, no habrían préstamos. ¿Sí? Claro, son Como, necesarios. como concepto son relevantes. Ahora, la base de datos como concepto es relevante. Es más, ¿es un concepto? No. No, ¿cierto? No es un concepto, de hecho es algo del mundo del software. Nosotros sabemos que los datos se van a almacenar en una base de datos, pero a nivel de concepto no es relevante para el contexto del negocio. ¿Se fijan? Es relevante, importante desde una perspectiva técnica. Sabemos que para construir un sistema y almacenar datos, ya, lo más probable, por no decir que una certeza, vamos a necesitar una base de datos, cualquiera sea su tipo, ¿sí? Pero para lo que es el contexto del negocio, la base de datos no es relevante, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, esta parte nosotros deberíamos omitirla. Si bien aparece acá en el párrafo, si ustedes se fijan y le dan una mirada como de negocio, en realidad la base de datos no aporta valor. Es más, estamos cometiendo un error conceptual importante porque estamos incluyendo un elemento relevante, sí, pero de la perspectiva técnica del software, no relevante desde la perspectiva del negocio, ¿ya? Y eso es una precaución importante que ustedes tienen que tener, Profe, ¿sí? ¿qué tal si las personas cuando, no sé, van por primera vez a la biblioteca tienen que ingresar sus datos en un computador? Ujú. Quizás eso se podría incluir en este diagrama, como la Eh, relación de las personas con ese Mira, computador. en realidad no, porque ahí tú estás identificando quizás un requerimiento funcional del sistema, ¿ya? El sistema tiene una funcionalidad para poder registrar a las personas. Cuando, no sé, no sean clientes, no sean usuarios frecuentes o sea, la primera vez que solicitan un préstamo, ¿ya? Pero eso es una funcionalidad del sistema. Ahora, para efectos prácticos de lo que son los conceptos y sus asociaciones, las personas piden prestadas libros. Si se registran por un sistema, si es que llenan una hoja de papel, ¿ya? Y le entregan y después otra persona lo registra, no se es transparente para los conceptos a nivel del negocio, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿cómo yo podría empezar a representar ese tipo de condiciones? Si es la primera vez que pido un libro, por lo tanto tiene que registrarse y ahí aparece no sé, la acción de registrar en un formulario, ahí ya estamos entrando en cómo vamos a hacer el sistema, ¿ya? ¿Sí se fijan? El alcance de estos es poder entender el dominio del negocio, ¿ya? Y el dominio del negocio en el fondo es poder entender que las personas solicitan préstamos de libros, ¿ya? Es como, ya, este diagrama ya es un poco más difícil porque nosotros, y como yo le he dicho antes, nosotros siempre tendemos a llevar las cosas como a un dominio más técnico, porque es como nuestra esencia de nuestra disciplina un poco llevar las cosas al dominio técnico, pero estamos todavía en esta etapa donde tenemos que poder representar el contexto del negocio, ¿ya? No, no tenemos que tener precaución de no adelantarnos en este diagrama en cómo lo vamos a resolver, ¿ya? Sino que nosotros lo que tenemos que hacer es representar el negocio, ¿ya? A nivel de conceptos, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. O sea, no, ninguna duda. Ya. Así que ojo con esos detalles. Entonces, después también dejé así como dibujado un poquito. Aquí no puse el préstamo, ¿ya? Por si acaso. Como ahora lo dijeron, lo consideré. ¿Ya? Y ahí está la misma salvedad. Pues base de datos es un componente del mundo del software. Por lo tanto, no debe incluirse como concepto, más allá que lo haya nombrado. ¿Mm? Y nos quedaría algo más o menos así. ¿Ya? Obviamente, les reitero que se me olvidó, no puse el préstamo porque yo no lo detecté, pero ahora lo puse porque
como ustedes lo indicaron, así que lo consideramos. Así que ojo cuando vean en la punta en ese sentido. Quedaría algo más o menos como esto. Ahora, nos faltan cosas, está incompleto. ¿Qué cosas nos faltan? Nos faltan que los conceptos pueden tener atributos, ¿ya? Y las asociaciones van a tener como apellidos, van a tener como algo contextual, van a tener algo que se llama una cardinalidad. ¿Sí? Recuerda cómo se relacionan estos conceptos o las instancias de estos conceptos y vamos a completarlas como con ciertos apellidos para darle mayor contenido al diagrama. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo poder completar estos elementos, ¿de acuerdo? Pero este es nuestro punto de partida, identificar los conceptos. Y a partir de esto el diagrama va a ir creciendo. ¿Ya? Entonces dice, los conceptos pueden tener atributos. Dice, valores que caracterizan una clase. Por ejemplo, la clase persona puede tener un atributo nombre. Entonces dice, mi nombre es Vladimir. Yo soy el concepto persona y tengo un atributo que es nombre y su valor es Vladimir. ¿Ya? Las clases pueden tener múltiples atributos. Y nuevamente la precaución, que nosotros vamos a incluir aquellos atributos que son relevantes para el contexto de la negocio. No vamos a tratar de llenar con atributos porque sí, ¿ya? O tratar de hacer la búsqueda más exhaustiva posible de los atributos. Vamos a agregar aquellos atributos que son relevantes, ¿m? Que son importantes para la comprensión del contexto del negocio. No significa que si yo hago un formulario, todas las cosas que yo ponga acá o que vaya a crear un formulario tengan que estar acá en el modelo del dominio. No es así, ¿ya? Sino que incluimos aquello que no es relevante para su comprensión. ¿De acuerdo? Supongamos, en este ejemplo de acá, tengo persona, y aquí debajo de persona está nombre, apellido paterno, materno, root, dígito verificador y signo zodiacal. ¿Ya? Entonces, bajo persona están todos los atributos. Así es como se dibuja. ¿Ya? Y nuevamente yo incluyo aquellos elementos o aquellos atributos que son relevantes. Entonces, la pregunta es, de estos de acá, ¿le aparece o creen ustedes que hay un elemento que no sea relevante? ¿Que esté de más? El root. El root, Estoy viendo signo zodiacal. signo zodiacal, está de más. ¿Qué cree el resto? El DB es el dígito verificador. ¿Ya? Se puede calcular a partir del root. ¿Sí? ¿Ese dígito estaría de más o no? También estaría de más, porque lo podría calcular a partir del root, por ejemplo. ¿Sí? Signo zodiacal, el compañero dice que está de más. ¿Qué cree el resto? También está, No, no como está de más que porque no tiene la fecha de nacimiento. Ya, por ejemplo, si tuviese la fecha de nacimiento y tuviese el signo zodiacal, ¿sobraría alguno? Sí. Pero ¿de qué serviría el signo zodiacal para este contexto? Esa es la pregunta. Ya. Cuando dice para este contexto, ¿a cuál contexto se refieren? No sé, por ejemplo, en la biblioteca. Ya. ¿Por qué quisiera yo saber el signo zodiacal de las personas? Para el caso de la biblioteca, no es necesario. Pero como dicen aquí en el chat, depende del contexto para saber si es necesario o no. ¿Cierto? No tiene contexto todavía. Ya. Aquí, personas y solo, como está, yo identifico estos atributos. El signo zodiacal, si lo llevamos como al ejemplo de biblioteca, no es relevante. Pero si lo llevamos a otro contexto, no sé cuál, supongamos un sistema de horóscopos, a lo mejor es sumamente importante. ¿Sí? ¿O no? Sí, por supuesto. Entonces, si se fijan, la importancia o la relevancia del atributo, así como la relevancia o no de un concepto, depende del contexto de negocio. ¿Ya? No es la importancia que yo le dé personalmente, a lo mejor, no sé, para mí, yo, Vladimir, el signo zodiacal no tiene ninguna relevancia, ¿ya? Pero puede que para un sistema que tenga que ver con temas de horóscopo, cosas así relacionadas con eso, sea súper relevante tener el signo zodiacal. O de hecho va a ser un input importante para lo que va a mostrar el sistema. ¿Mm? Por ejemplo, dice fecha de nacimiento sería más útil de cualquier manera. Tal vez sí o tal vez no. No depende un poco de después de los elementos que tú vayas a construir en el sistema. Ahora, si después tú dices signo zodiacal se puede inferir a través de la fecha de nacimiento, no lo sé, no lo sé. A lo mejor tenemos un sistema donde el signo, insisto, en el tema del horóscopo, a lo mejor el tener el signo es
mucho más relevante que tener tu fecha de nacimiento, a pesar de que se puede inferir la una de la otra. O sea, se puede inferir el signo a partir de la fecha de nacimiento. ¿Mm? Pero el contexto, lo importante es que el contexto va a determinar qué es relevante. No nosotros, a partir de un criterio arbitrario o personal. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, la relevancia del atributo, así como de los conceptos y las cosas que vamos a identificar en este diagrama, lo da el contexto de negocio, no lo da nuestro criterio personal. ¿De acuerdo? ¿Ok? Para que tengan esa precaución. Otra cosa, otra precaución importante de los atributos es que tienen que ser simples. ¿Ya? No significa que sea un dato primitivo, pero sí tiene que ser simple. En este caso, la dirección no es tan simple como simplemente una frase. Las direcciones suelen ser un poquito más complejas. Por ejemplo, la dirección puede ser región, provincia, comuna, calle o número. Y además las personas podrían tener una o más direcciones. ¿Ya? En ese caso, la dirección como atributo es difícil de poder conceptualizar o manejar. Cuando tenemos esa duda, ante esa duda, lo más probable es que mejor sea tratarla como un concepto. ¿Ya? Es decir, separarlo. Entonces las personas habitan en una dirección. A lo mejor las personas habitan en una o más direcciones. ¿Ya? Ahí depende. Pero cuando nos encontramos bajo estos escenarios donde tenemos como la duda en que quizás no es tan simple como aparece ahí, a lo mejor es como compuesto, ¿ya? Lo más probable es separarlo como un concepto que se asocian entre ellos. ¿Ya? Aquí hay como un pequeño así ayuda. Si un elemento no es entendido como un número texto, probablemente es una clase y no un atributo propiamente tal. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, otra cosa que tenemos que tener importante, y como para cerrar un poco el tema de los atributos, ¿ya? Hay cosas que podrían ser conceptos o atributos, dependiendo del caso. ¿Ya? Por ejemplo, el teléfono. El teléfono ustedes lo que se actualizan como un atributo. ¿Sí? No. O depende. Sí, ¿Cierto? El teléfono es generalmente un atributo que dice la persona tiene un teléfono de contacto. ¿Mm? Pero si nosotros estuviéramos representando un contexto de elementos o artículos para poder comunicarnos, el teléfono parecería ser un concepto, no un atributo. ¿Ya? Entonces eso también depende. ¿Mm? Por eso que dependiendo del contexto, podemos hablar de una clase conceptual o de un atributo. Por eso está el teléfono. ¿Mm? En el contexto del teléfono como dispositivo, puede que lo empecemos a tratar como un concepto propiamente tal. En el caso de que estemos hablando de personas, tengan como atributo el teléfono, entendiendo como el teléfono como el contacto. ¿Ya? ¿Sí? Y Sí, otra precaución dice, el modelo de dominio es un dominio de conceptos, por lo tanto los conceptos, las clases son las relevantes, por lo que los atributos tenderían a ser escasos, ¿ya? Respecto al número de clases identificados. Eso no significa, porque pasó la vez pasada que como que alguien estaba corrigiendo esto y decía que la cantidad de atributos tenía que ser menor a la cantidad de conceptos, pero eso es muy difícil porque si por cada concepto tengo 2 atributos, ya voy a tener más, ¿ya? Se refiere a que yo no tengo que inundar de forma exhaustiva la cantidad de atributos, sino que nuevamente complementar los conceptos que identifiqué con los atributos que sean útiles para la comprensión del dominio del negocio, ¿ya? Estamos en la hora, así que vamos a dejar hasta aquí y retomamos la siguiente clase, ¿ya? Acuérdense que la clase de mañana también es por Zoom, también está el enlace de la clase, ¿ya? Así que mañana seguimos de acá. ¿M? Y después voy a subir este video para que quede disponible, ¿de acuerdo? Así que eso, nos vemos mañana, que estén bien, cuídense y cualquier cosa me escriben. Chao, Nos profe, que vemos. esté bien también. Igual, La chao. profe. Chao, gracias, chao. profe. Chao. Chao, Profe. chao.